Yo no vengo a hablar aquí de doctrina, o sea, no vengo a enseñar lo que ustedes entienden quizás por doctrina. Mi charla no tiene nada que ver si es doctrina falsa o si es doctrina verdadera y cosas así. Yo vengo a hablar desde el punto de vista de un periodista, de un sencillo observador de la realidad que yo estoy viviendo en el mundo. Y yo creo que todos nosotros, si no tenemos el espíritu de religiosidad, que es el que nos enmarca en unas congregaciones y según las congregaciones nos permiten o no nos permiten ver lo que debemos ver todos, independientemente de la religión que profesemos o de la creencia que tengamos. Yo vengo a hablar de una realidad. Cuando el terrorismo explota alguna de esas bombas, las bombas no preguntan si van a afectar a cristianos o a islámicos o a budistas o a hinduistas. Cuando toteó la bomba, el que estaba por ahí cayó. La realidad que nosotros estamos viviendo no tiene nada que ver si pertenecemos o no pertenecemos a una religión, si pertenecemos o no a una creencia, si creemos o no creemos, no tiene nada que ver. Nosotros tenemos que enterarnos de lo que nos corresponde en justicia, enterarnos si es que queremos ser justos con nosotros mismos, independientemente de la religión o de la creencia que profesemos. No tiene nada que ver. Yo vengo a retransmitir sencillamente todo aquello que he podido recopilar de manera investigativa, de manera curiosa, porque me ha afectado y porque nos está afectando a todos, que es hablar de un tema que, si bien es cierto, algunas religiones o algunas civilizaciones lo han trabajado, por ejemplo, como los mayas. Es irónico que los mayas, o quienes han investigado sobre ellos, le estén hablando al mundo desde hace 2 años acerca del fin del mundo. Qué curioso, que nos venga una información a la cual muchos sí le ponemos atención porque no viene de la Biblia. Y muchos que estamos aferrados de alguna manera de la Biblia, esa parte no la queremos ver, y muchos otros ni se han enterado de lo que ahí dice acerca de lo que otros medios de comunicación, que no son necesariamente religiones, sí hablan de un acontecer que viene. A veces nosotros, por estar enmarcados en una religión, parece que nos metemos en parámetros que no nos hacen ser criaturas reales frente a la verdad, frente a lo que estamos viviendo. Entonces parece que nos sobreprotegieran, como cuando tenemos la mala educación de sobreproteger a los hijos, criarlos en una burbuja, cuando ellos ya están grandes. Precisamente el daño que van a tener es cuando se enfrentan a aquello que nosotros no los preparamos para eso. Y en eso cometemos un grave error, muchas veces, en llevar una vida de carácter religioso, y con ello nos metemos en una burbuja y nos olvidamos de la realidad y queremos que ese Dios o esos dioses o lo que creamos, tenerlos a nuestros pies, que Dios haga lo que nosotros queremos, que Jesús haga, para el caso de los que creen en Jesús, lo que nosotros queramos. No es ponernos nosotros al servicio de ese Dios ni de Jesús, sino que ellos sean nuestros sirvientes y que ellos hagan lo que nosotros queramos. Y vivimos de pronto en una fábula y en algo que a la hora de la verdad no nos está enfrentando a lo que se viene, y ese es un grave error que lo vamos a pagar. De alguna manera, esto que es una maldición, haber nacido en este planeta, se puede convertir en una bendición siempre y cuando nosotros nos enteremos de las cosas. Uno muchas veces siente algún dolor en el cuerpo y se va al médico, y después de un resultado, de un diagnóstico, no nos agrada mucho lo que el médico nos va a decir, pero el médico simplemente cumple con su deber de decirnos que tenemos Capricornio, ¿cómo es? Tauro,
no, Géminis, no, cáncer, ¿qué es eso, cáncer? Y no nos gusta, y mucho menos el tratamiento que de pronto tenemos que seguir de ahí en adelante, no nos gusta. Nosotros si agarramos las escrituras y solamente vemos la parte que nos conviene, no vamos a ver el diagnóstico, la realidad. Y entonces nos vamos a meter de pronto en doctrinas que creemos que son sanas, cuando ellas nos están sobreprotegiendo y llevándonos a un camino muy equivocado. Y a veces tenemos del uso de la Biblia para el caso, que tomamos los versículos y los capítulos que a nosotros nos sirven solamente como medios para doparnos, pero no para enfrentarnos a la realidad. Y yo creo que hagamos como hagamos, con errores, sin errores, de todos modos, lo que se avecina no tiene nada que ver con lo que hayamos o no hayamos creído. De todos modos va a suceder. En este momento hay 7.000 millones de personas más o menos viviendo sobre la tierra, y 4.000 millones de personas pertenecen a diferentes religiones. Hay una gama que están en unas edades en que todavía no tienen ese compromiso ni ningún otro, y hay otra gama que no quieren saber nada por diferentes razones de asuntos que tengan que ver con Dios, dioses, religión, religiones. ¿En cuál de esos estamos nosotros? Si nosotros hacemos un recorrido por el mundo, tenemos grandes concentraciones de gentes que creen o se aferran o los han enseñado a depender de una religión. Tenemos el mundo islámico, quizás la religión más populosa del mundo, la que progresa cada día más, es esa, el Islam. Después tenemos el cristianismo, pero en diferentes abanicos. Cristianismo hay de todo tipo de cristianos, de todo tipo de vertientes. Y tenemos otras religiones como el hinduismo, el budismo, y todos están aferrados a que tienen la verdad. A ver si nosotros podemos llegar al mundo islámico a decirle que no tienen la razón, que no tienen la verdad, que Alá no es Alá, ni Mahoma es lo que ellos creen que es de Mahoma. A ver si nos atrevemos a meternos a 1.000 millones de ellos que creen estar en la verdad. Y muchos de ellos están en esa religión por el solo hecho de haber nacido en esas latitudes. Solamente porque ellos nacieron ahí, no tienen otra alternativa. En ese grupo, las mujeres no tienen derechos. En ese extremismo islámico, muchas mujeres pierden su identidad, pero ellas se sujetan porque no tienen otra alternativa. Y ese sentido de sujeción es total esclavitud a postulados que vienen de alguien que los impuso. Y así sucede con el budismo. ¿Quién le dice casi que 800 mil millones de budistas que no tienen la razón? A ver, ¿quién le dice a los hinduistas que no tienen la razón? ¿Quién le dice a los cristianos que no tienen la razón? ¿Cómo sabemos nosotros realmente si estamos en la verdad, si ni siquiera conocemos la verdad? Muchos de nosotros nos identificamos de alguna manera como si eso fuera un título. ¿A qué te dedicas? Soy ingeniero, pero pasó 5 años para ser ingeniero, tiene un título. Cualquier profesión acredita que pasó un tiempo en algún lugar estudiando y alguien le acreditó para esa profesión. Y nosotros con esa facilidad decimos somos cristianos y no nos ponemos de acuerdo entre todos los grupos cristianos. Muchos estamos detrás de un Padre, de un Hijo, de un Espíritu Santo y somos cristianos. Otros están detrás de un Padre, un Hijo sin el Espíritu Santo. Otros están solo Jesús. Otros están que Jesús y Dios es el mismo. ¿Y cuántas son las vertientes que hay dentro del llamado cristianismo? Y entre cristianos no nos ponemos de acuerdo. Y hay tantas vertientes cristianas dentro del cristianismo. ¿Quién le dice a quién que no tiene la razón? ¿Qué sabemos nosotros realmente si estamos siendo liderados por gente que realmente tiene sana doctrina cuando todos decimos que tenemos sana doctrina? Pero lo curioso que en nuestro mundo de cristianos
es el mundo que menos unidos está y que nos señalamos unos a otros. Si ya vemos un testigo de Jehová, uy, de una vez a rechazarlo porque es testigo de Jehová. ¿Y dónde está el amor nuestro por una persona que también cree en el mismo Dios que nosotros? En el mismo Jesús, en el mismo Espíritu Santo, aunque no lo defina igual que los demás, de una vez lo vamos a señalar. ¿Y por qué lo señalamos? Porque nos enseñaron a señalarlos. Y si vemos de otra corriente de allá, decimos, no, es que ellos pertenecen a tal vertiente religiosa, a tal iglesia. Ellos no están en la verdad, ese pastor no está ungido. ¿Quiénes nos dijo que creyéramos o tuviéramos el criterio sobre esa persona? ¿Alguien? Pero por nuestra propia convicción, a veces no decimos las cosas. Siempre nos dejamos influenciar sin tener nosotros la personalidad de investigar las cosas. Y entre nosotros mismos nos vivimos señalando. Y a pesar de que Jesús nos dijo a todos que si realmente éramos sus discípulos, lo demostráramos amándonos los unos a los otros, y es lo que menos hacemos. Yo estoy seguro que muchos líderes de Barranquilla ni siquiera permitieron a sus ovejas venir a esta reunión porque es organizada por otra iglesia. Listo. O sea que nosotros no nos sujetamos muchas veces a Jesucristo, sino al hombre de la tierra. Yo recuerdo allá cuando los apóstoles eran perseguidos por sus congéneres y los metieron a la cárcel bajo esa obligación de que no hablaran más de Jesús. Y ellos dijeron, debemos obedecer primero a Herodes antes que a Dios. ¿No fue así? Primero obedecer ¿a quién? A Dios antes. Y nosotros a veces no actuamos así. A veces actuamos primero en obediencia, primero al líder antes que a Dios. Y por eso nosotros defendemos con tanto énfasis nuestra iglesia. Digo, ¿cuál es nuestra iglesia? Si la iglesia es de Jesucristo. A veces morimos por nuestra iglesia. Bueno, muera por su iglesia, pero ojalá muriera por la iglesia de Jesucristo. A veces no tenemos sobre nosotros la cabeza que es Jesús. Y odiamos a la idolatría y somos pastorlatras. Tenemos una pastorlatría impresionante. ¿Y cuántos de nosotros llevamos tanto tiempo en el cristianismo y no estamos ungidos para nada? Solamente somos cristianos calientasillas, domingueros, que andamos con la Biblia bajo el brazo como un desodorante espiritual y queremos manejar el Espíritu Santo como queramos. Y esa es nuestra vida. Y pasan los años y nosotros ninguna experiencia tenemos con Jesús. Ninguna. Cuando todos tenemos que tener una experiencia con Jesús. Todos tenemos que tener esa experiencia con el Espíritu Santo conforme a lo que dice las instrucciones, no conforme nos han enseñado. Los que perdemos se verá el día de mañana. El día que viene se sabrá quiénes tuvieron o no la razón. Muchos de nosotros nos han enseñado que ese hecho de la salvación, de lo cual voy a hablar esta tarde, ya todos estamos salvos. ¿Listo? ¿Ya? Que por gracia y por gracia ya todos somos salvos. Y se acabó. Y hay quien saca a unos de eso. Nadie. Pero si uno llega a decir que la salvación la podemos perder por nuestros malos comportamientos, por nuestros errores, eso no nos gusta. Somos salvos, así hagamos las embarradas que las hagamos, somos salvos. Y eso no es así. Si uno no rectifica y no rectifica y no rectifica, uno la puede perder, pero vamos a entrar en polémicas de la salvación esta tarde. Yo quisiera leer aquí, a ver qué me dice Jesús sobre ese tema que tiene que ver mucho con los últimos días. Ahí en Lucas 13:23 dice así: y alguien le dijo, Señor, ¿son pocos los que se salvan? ¿Y qué les dijo Jesús? No, tranquilos, salvos siempre salvos. Tranquilo. Eso ni por obras ni por nada, tranquilo, ya usted por gracia y se acabó. Haga la maldad que haga, no se arrepienta, no cambie de actitud, tranquilo.
no rectifique, tranquilo, todos somos salvos ya. ¿Eso dijo Jesús? Yo creo que él dijo, creo lo que aquí dice, esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, está hablando del arrebatamiento, y estando afuera, empecéis a llamar a la puerta diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá, no sé de dónde sois. Entonces comenzaréis a decir, delante de ti hemos comido y bebido y en nuestras plazas enseñaste. Pero os dirá, os digo que no sé de dónde sois, apartados de mí todos vosotros, hacedores de maldad. Durante la gran tribulación dice, allí será el llanto y el crujir de dientes. Y sobre todo cuando a conciencia sepamos esto, cuando veáis a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios y vosotros estéis excluidos. ¿Qué tal los muchos que no lo procuren, a ver si se van a salvar? Si muchos que lo vamos a procurar y no estamos seguros, y Jesús nos dice que son pocos los que lo lograrán, nosotros ¿por qué nos damos ínfulas de llevar una doctrina sana creyendo que la salvación no se pierde? Tema de esta tarde. Pero el tema de esta tarde tiene que ver con los últimos días. Voy a solamente hacer un recorrido histórico de días que pasaron hace muy poco para no irme más allá de la historia. Me voy a ir a la Primera Guerra Mundial. Durante la Primera Guerra Mundial había muchos cristianos en ese escenario donde se desarrolló ese grave acontecimiento, que ya muy pocos recordamos, y en los colegios se enseña muy poco que hubo eso, una primera guerra que la llaman mundial. Ahí habían muchos cristianos, obviamente. Muchos de esos cristianos, de aquellos pocos que estaban enterados de los acontecimientos de los últimos días, que esperan o esperan erróneamente otros del fin del mundo como mundo, sin clasificar qué es mundo, un planeta o un sistema de personas con los que allí viven, y confunden un mundo con un planeta. Pero mientras a esa gente en la Primera Guerra Mundial les mataban a los hijos en esos enfrentamientos bélicos, mientras las bombas caían, muchos de aquellos cristianos que más o menos estaban enterados de esa creencia de que se va a acabar el mundo, ellos ya creyeron que habían llegado los días. Los que estaban en ese escenario experimentando ese terror y horror de la guerra, ese dolor que es una guerra, ellos ya estaban seguros de que los últimos días llegaron. Pero pasó la Primera Guerra Mundial, ni el mundo se acabó, ni el planeta se acabó. El mejoramiento de la calidad de las armas prosperó tanto que las armas se hicieron muy sofisticadas y las guerras continuaron, esporádicamente continuaron hasta que llegó otra guerra. La Primera Guerra Mundial la motivó Alemania, pero en cambio la segunda también. Vuelve a Alemania y involucra a muchos países en otra guerra que llaman la Segunda Guerra Mundial. Más o menos en 6 años se cree que murieron unos 60 millones de personas. Más o menos. Los cristianos que vivían en esa época del 39 al 45, muchos de ellos que también tenían una noción de que la Biblia en alguna parte hablaba de los últimos días, también ellos pensaron que habían llegado los últimos días. Todos ellos. Cada bomba que caía sobre esas ciudades desolaban totalmente a la población, dejaban sin edificios, puros escombros, muchos muertos, no habían hospitales. Ante ese terror, durante 6 años que fue avanzando en Europa, que involucró al Japón, que involucró a los Estados Unidos de América, muchos también pensaron que los últimos días habían llegado. Y eso habían pensado en el año 70, los cristianos de aquella época que los llamaban los del camino. A los cristianos en la época, hasta los años 70, los llamaban los del camino, no los decían cristianos,